Buenos días, buenas tardes. Les damos la bienvenida a este espacio de la Red Territorios de Vida TICA Latinoamérica. Para la red es un honor contar con ustedes, con la participación, con su interés en el taller Estudios de Caso para el Registro TICA. Tenemos la oportunidad de conversar y de recibir las experiencias de nuestra compañera Carolina Maya Pedraza. Ella es médica general, magíster en literatura, investigadora del Grupo de Estudios en Sistemas Tradicionales de Salud de la Escuela de Medicina de la Universidad del Rosario. Actualmente es subdirectora del Centro de Estudios Médicos Interculturales CEMI. Ha sido directora científica y editora general del CEMI 2006-2019, coordinadora de los proyectos Territorios de Vida TICA 2016 hasta la actualidad y coordinadora académica y operativa del programa de agentes interculturales desde 2006. Desde hace más de 20 años acompaña a pueblos indígenas de Piedemonte y la llanura amazónica en el estudio, recuperación y fortalecimiento de los sistemas tradicionales de conocimiento. Ha apoyado procesos interculturales para el fortalecimiento de modelos propios y la adaptación de modelos interculturales de salud, educación y desarrollo propio, procesos de organización de los pueblos indígenas y formulación de sus planes de vida. Miembro honorario de la Asociación Consorcio TICA Internacional, fue punto focal para Colombia y asistente para la comunicación en español entre 2016 y 2019, traductor al español de publicaciones del Consorcio TICA y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN y miembro aliado de la Red TICA Colombia. Pues con esto, bienvenida Carolina, el micrófono es suyo, tenemos 2 horas de conversa más o menos y bueno, pues la metodología usted nos comenta y estamos aquí para escucharle y aprender. Gracias. Bueno, Ivette, muchas gracias. Buenos días a todos. Pues me siento pues muy honrada de haber sido invitada, eh, más muy lejos de ser experta en estos temas, pero pues tenemos alguna experiencia acompañando pueblos indígenas y comunidades en el país, llevando la información sobre los territorios de vida. Y pues digamos que esto es lo que traigo hoy para mostrarles un ratico. Eh, Claramente Ivette me había pedido muy explícitamente que hiciera un ejercicio de taller virtual, pero eso pues me sobrepasa mis capacidades. Entonces, y pues el tiempo para aprenderlo, ella me ofreció muy gentilmente que me ayudaba, pero pues lo que les propongo es, voy a hacer una presentación, una charla. Espero que no sea muy larga y más bien después podemos interactuar, intercambiar experiencias, eh, preguntas, las mismas experiencias de ustedes pues en este tema de reconocer los territorios de vida y de documentarlos y pues llegar hasta la decisión del registro y de probablemente hacer un estudio de caso. Entonces voy a compartir pantalla para pasar la presentación y ver si alguien tiene preguntas en el momento y yo no estoy viendo, su merced me para y con mucho gusto podemos ir dando la palabra. ¿Se está viendo? Sí, adelante Carolina. Listo. Vamos a ver esto cómo se achica para que no moleste. Ay, no, perdón, ¿yo qué hice? No, Ya, está bien. ¿está bien? Listo. Sí. Bueno, entonces sí, digamos que fui invitada para hablar sobre el estudio de caso para el registro TICA. Sin embargo, pues ustedes van a ver que me voy a tomar la licencia de hacer una introducción más larga que lo que va a ser hablar específicamente del estudio de caso, pero me ha parecido que es muy importante en nuestra experiencia de acompañar pueblos indígenas y comunidades en todo el país, llevando la información, pues nos hemos dado cuenta cuán vital es primero entender qué es eso, como dicen en la Amazonía aquí los pueblos con los que trabajamos, qué es eso del TICA, qué es eso de territorios de vida,
y más aún que es eso de declararse, reconocerse eh, y finalmente decidir registrarse. Como ven aquí en los logos, pues el CEMI y yo somos miembros aliados de la Red TICA Colombia. El Nodo Amazonía es una seccional de la Red TICA Colombia eh, y en la medida que somos aliados de la Red TICA Colombia, nosotros nos consideramos particularmente afectos y cercanos al Nodo Amazonía, los hemos acompañado en ese ejercicio de reconocerse y de conformar esa seccional para acompañar a otros pueblos amazónicos en la idea de reconocerse como territorios de vida y de entender pues todas las implicaciones que esto tiene y de trabajar en red sobre todo. Entonces, eh, las fotos que van a ver, los casos que voy a presentar, pues son específicamente el Nodo Amazonía, no, si bien hemos tenido oportunidad al comienzo de la implementación del GSI, la Iniciativa Mundial de Apoyo a los TICA, eh, en 2016 a 2019, a través pues, con recursos conseguidos por el consorcio, pero implementados a través del programa de pequeñas donaciones, acompañamos comunidades afrodescendientes, comunidades campesinas y comunidades indígenas de otras partes del país. Digamos que la experiencia que vengo a mostrar más de primera mano y con más tiempo, pues es la del Piedemonte amazónico y de la Amazonía. Y entonces, pues por eso van a ver pues, una tendencia más hacia ejemplos de esa región. Em, Bueno, como me presentaba Ivette muy amablemente, pues yo soy subdirectora del Centro de Estudios Médicos Interculturales, CEMI, que es una ONG creada en 2006, pero que recoge una experiencia de más de casi 40 años ya de trabajo sobre todo con pueblos indígenas de la Amazonía, y del Piedemonte y de la Amazonía en general, pero también campesinos y afros e incluso urbanos, barrios marginales buscando contribuir al diálogo intercultural para la conservación de la naturaleza, la protección de la cultura y el mejoramiento de la salud humana. En ese camino, en esa búsqueda, sobre todo de fortalecer los sistemas tradicionales de conocimiento para lograr esa tríada naturaleza, cultura y salud, em, nos conocimos con Gracia, que creo que está aquí presente, Gracia Borrini Felleravent, y con Tagui, y comenzamos pues una relación inicialmente de nosotros entender ese movimiento que ellos estaban eh, impulsando desde hacía ya unos años y que nos llamó la atención porque eh, tenía que ver con precisamente dar herramientas a las comunidades indígenas, organizaciones indígenas, para proteger sus culturas y proteger sus territorios. En esa medida entonces empezamos pues a conectarnos, entramos como miembros al consorcio, yo fui punto focal aquí en Colombia y desde 2016 pues venimos acompañando todo ese trabajo de eh, visibilizar, primero llevar la información y segundo identificar, visibilizar y apoyar territorios de vida, sobre todo en la Amazonía. Y entonces quisiera y en particular eh, solicitar permiso, en particular a Gracia, para dar la perspectiva muy, no personal solo mía, Carolina Maya, sino del CEMI, de lo que hemos ido aprendiendo, de lo que hemos ido trabajando desde el CEMI para acompañar también a la Rética Colombia y a su nueva Amazonía. Y entonces nos parece que antes de hablar de, si bien yo sé que están en un ciclo de talleres para mm, informar y apoyar sobre el registro, eh, me parece que para nosotros ha sido fundamental lograr que las comunidades, primero los líderes y después las comunidades entiendan, pues, qué es eso de territorio de vida.
inicialmente era Tica, no voy a entrar en la historia, ustedes lo saben, territorios y áreas conservados por pueblos indígenas y comunidades locales, pero que termina siendo pues una abreviatura, sigla o algo parecido que no, que confunde mucho y que entiendo que por el impulso de los pueblos indígenas en Latinoamérica, pues se ha ido cambiando por la noción de territorio de vida, incluso para lo que voy a señalar ahorita. Entonces, a mí me gusta destacar, digamos, dos versiones de tanto territorio de vida como TICA o territorio de vida TICA. Una que es el concepto, que alude a un hecho real, muchas veces antiguo, en general tradicional, lo que ahora se está llamando las comunidades tradicionales, que tienen una forma de pensar diferente, de vivir diferente, pero que está ahí, que está en el mundo, que si buscamos allá lo encontramos, sin necesidad de ponerle nombres, que seguramente esos hechos, esos fenómenos, esa realidad recibe otros nombres en las lenguas locales, eh, tiene otras características que destacan, pero que está allá, está en el mundo, está sin necesidad de llevar información o de declararse de ninguna forma. Por otro lado está la figura de conservación, que como les digo, comienza como ICSA por su sigla en inglés, después se le agrega la T de territorios, que es pues una gran conquista de los pueblos indígenas en términos de derechos, los derechos alrededor del territorio y la definición de territorio como algo mucho más allá que un área o que un área geográfica física, porque involucra otra serie de consideraciones eh, que ya vamos a ver ahorita un poquito. Entonces, esa figura de conservación se propone como un instrumento que tiene posibilidades políticas y legales para, primero, reconocer la conservación comunitaria, voluntaria, y segundo, para buscar pues, apoyo y defensa y fortalecimiento. Lo vamos a ver ahorita más adelante, pero aprovechando que está Gracia, la cito. Nosotros lo hemos usado en todos lados, la idea de una capa adicional de protección para ese hecho real, antiguo o nuevo, pero que es un hecho que está en el territorio, con las comunidades, que es el concepto, los territorios de vida. Entonces, una capa adicional para los territorios de vida. El hecho de acoger la figura como una figura de conservación, lo cual tiene unas consideraciones específicas en el momento en que se decide, sí, vamos a reconocernos como territorio de vida desde la figura de conservación, pero sin perder, y es lo que el énfasis que quiero hacer hoy durante toda la charla, sin perder la noción de territorio de vida como concepto, como ese hecho real que está en el mundo. Em, la importancia de los territorios de vida, pues es muchísima, grandísima, pero me voy a detener aquí solo en señalar unas poquitas temas. eh, Parte de lo que vimos cuando fuimos identificando, fuimos conociendo las posibilidades de los territorios de vida como instrumento político y legal, como figura de conservación, es que, pero además describiendo el hecho real en distintas partes de Colombia, eh, nos dimos cuenta pues que esos territorios de vida son el eh, lugar o el ámbito más bien, desde donde se reivindican y se viven los derechos logrados con tanta dificultad, con tantas luchas en más de un siglo pues de reivindicación por parte de los pueblos indígenas y que, eh, eh, digamos, ha derivado en el logro de los derechos de
para el caso de Colombia, las comunidades étnicas o afrocolombianas, y para las étnicas y afrocolombianas, es decir, dentro de las étnicas están las afrocolombianas, los rom, etcétera. Y también, más recientemente, el marco de derechos para pueblos, para comunidades campesinas. Entonces, nos ha parecido muy importante recalcar eso, y siempre que llevamos la información sobre los territorios de vida nos gastamos un buen rato, un buen tiempo, recorriendo los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. En los casos en que estamos trabajando con afrocolombianos, pues reconocemos todos los que tienen que ver con la legislación producida para, precisamente, proteger esos derechos fundamentales también de ellos. Em, entonces es clave insistir en eso, en que un territorio de vida es un ámbito en donde se hacen cumplir, se reivindican, se puede hacer cumplir, y se busca que se cumplan ese marco de derechos especiales, ganados, y que en Colombia pues son muy importantes, con una legislación muy rica, pero que no necesariamente los conocen en las comunidades, que no necesariamente entonces los están reclamando. Por otro lado, en tanto hecho real, pero también figura de conservación, pues los territorios de vida han sido muy importantes para visibilizar la conservación comunitaria, como les dije, conservación voluntaria y comunitaria, distinta a la conservación por los estados, distinta a la conservación por los privados, o por las corporaciones, etcétera. Su condición fundamental, o el hecho real fundamental que vemos, es que son las comunidades y en comunidad que eh, toman las decisiones, o que se maneja el territorio y que se logra la conservación y otras cosas más que vamos a ver. Por esa misma vía, es muy importante em, reconocer que, o destacar que, al ir reconociendo los territorios de vida, al ir caracterizando los territorios de vida, al ir entendiendo los territorios de vida, vamos entendiendo que el concepto de conservación, por lo menos para pueblos indígenas, comunidades locales o tradicionales, como se está diciendo ahora también, eh, pues ahí debemos cambiar el concepto de conservación, lo que se ha dicho la necesidad del cambio de paradigma de la conservación, y que creo que es muy importante, porque desde esa perspectiva diferente de la conservación, también nosotros podemos aprender aquí de este lado, de la cultura dominante, de lo que se llama Occidente, de los mismos estados, los privados, etcétera. También aquí, citando a Gracia, alguna vez en algún documento le vi que escribió que los territorios de vida, se llaman, digamos, son territorios de vida porque son como semillas donde florece la vida y la cultura. Y eso me encantó, porque es donde comenzamos a ver esa diferencia de lo que es la conservación. No es conservación biológica per se, es el cuidado de la vida y el cuidado de la cultura, unas culturas diferentes, diferentes culturas que señalan el camino para ese cuidado de la vida. Em, de toda esa definición, los distintos elementos que definen un territorio de vida como concepto, y más aún como figura de conservación, por ejemplo, para registrarlo como un área conservada, comunitaria, quisiera destacar esto que dice acá: una relación especial con el territorio. En algunos documentos previos se ha hablado del vínculo. En el documento, en el sitio web del registro TICA, se habla de una conexión profunda y estrecha con el territorio, de una comunidad con el territorio. Quiero señalar, es una relación especial con el territorio. Especial quizá no dice nada, eh, o puede decir mucho. Lo que está claro es que es una relación diferente con el territorio, diferente por lo menos a la que tenemos desde, nuevamente, lo que llamamos Occidente,
la que tenemos los individuos que nos relacionamos con la naturaleza de manera diferente. Esa relación especial garantiza que estas comunidades tengan sustento y sustento pues supone mucho más que alimentos, supone vivienda, vestido en muchas ocasiones, lo que se llama la cultura material, los utensilios para la cocina, la leña, el forraje para los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Em, esa relación especial con el territorio nace de o permite vivir la cultura específica de cada lugar. Eh, no es muy difícil entender que la cultura de los inuit es distinta de los wayuu en los desiertos de La Guajira o que de los tatuyo en la mitad del Baupés colombiano en la Amazonía. Y es distinta porque, pues, nace también de esa relación especial con el territorio. Muy importante y que para muchos es difícil entender, pero para las comunidades y los pueblos indígenas es muy fácil entender, es la relación con el mundo espiritual o el mundo invisible. Esa relación especial con el mundo espiritual y el mundo invisible supone toda una carga de eh, resultados para el manejo del territorio o para estar en el territorio. Por otro lado, en muchos casos es donde están los ancestros y los antepasados y donde se vive en comunidad. No como individuos, cada uno en su casa o en su apartamento, en un rascacielos, sino donde se vive realmente en comunidad, se hacen cosas en comunidad, se relacionan con el territorio en comunidad. Una relación especial que adicionalmente está sustentada en una historia que puede ser larga o que puede ser corta. Me devuelvo aquí también una relación con el mundo espiritual o invisible que puede ser reciente. Ya vamos a ver un ejemplo específico en el que la comunidad no es de origen de ese territorio, pero que restablece, reconstruye, arma de nuevo las relaciones, eh, esa relación especial con el territorio e incluso con el mundo invisible. Y pues genera una historia que trae su historia anterior y la nueva dentro del territorio. La relación con especial con el territorio pues supone que si hay una relación con el mundo invisible, si hay una relación de la comunidad con el territorio, pues supone que hay una ley que puede ser una ley de origen, como dicen muchos pueblos indígenas que están en sus sitios de origen, o un derecho mayor o un derecho propio que se ha construido alrededor de esa relación y que tiene unos principios, unos valores, unas normas eh, que suponen la generación de unos conocimientos y de unas prácticas precisamente para poderse relacionar con el territorio y que en últimas terminan generando pues unas instituciones de gobierno propio eh, que, que garantizan que se aplique la ley, se transmitan los principios, los valores, se apliquen las normas, se vivan los conocimientos y las prácticas y se adapten a las situaciones pues actuales según necesidad. Por último, esa relación especial, y lo vuelvo a decir aquí, para garantizar el sustento, que es una de las grandes diferencias, si bien ha habido avances en la concepción de las áreas protegidas y la, la- 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 el permiso para que comunidades y pueblos indígenas que están dentro de áreas protegidas utilicen los recursos para el sustento, una de las fundamentos de ese reconocer los territorios de vida, sí como una figura de conservación,
pero como una figura de conservación que fundamenta la vida de las personas dentro de esos territorios alrededor de el poder utilizar los regalos de la naturaleza, no los recursos, los regalos de la naturaleza para su sustento y en últimas para lo que conocemos como la buena vida, el buen vivir, el summa causai, y que no solamente es de Latinoamérica, que lo vemos definido en muchas partes del mundo donde hay comunidades tradicionales, donde hay pueblos indígenas. Quisiera mostrarles una definición de una asociación de autoridades tradicionales indígenas en Baupés, Asatrisi, la definición de lo que ellos llaman la buena vida, eh, que se logra unidos con un solo pensamiento. Y vamos viendo esa claridad alrededor de somos comunidad, tenemos que estar unidos en un solo pensamiento que está fundamentado en la ley de origen y que es para vivir bien. Y miremos cómo ese vivir bien es mucho más que comer eh, o que recrearse o que tener casa y es todo eso junto. Vivir bien es estar sin enfermedad, estar alentado, comer bien, tener comida, bañar en la madrugada, vomitar, que es una regla, una norma para la salud, para purgar o limpiar el estómago, cumplir las dietas, trabajar, descansar, mantener buena comunicación, dialogar, compartir, respetar, tener buen trato, obedecer, comportarse bien, convivir, respetar y manejar el territorio, tener familia, tener casa, tener maloca, saber de rezo, danzar, tener cultura, conocer cultura, estar unidos, buena relación, respeto y trato con el mundo de los seres invisibles, cumplir y practicar los usos y costumbres. Esta definición de buena vida es una definición de territorio de vida, finalmente. Lo encontramos en el plan de vida de Asatrisi, entronizado pues como lo que orienta el plan de vida por un lado, pero lo que orienta también la vida en el territorio. Entonces, cuando todo lo anterior está fuerte, el territorio y la cultura están sanos. Hemos encontrado también que en la evolución del concepto territorios de vida, los pueblos indígenas han preferido o se han rebotado contra la noción de conservación mm, y la noción occidental de conservación y prefieren hablar de territorio y culturas, territorio y cultura al mismo tiempo, y sanos. Eh, Traducción muy grosera, si están sanos, están conservados. Y digo grosera porque implica todo lo anterior que hemos leído, por ejemplo, de Buena Vida. No solamente que haya diversidad biológica o que estén conservados los ecosistemas y haya animalitos, y plantas, sino que haya cultura, que haya personas que estén sanos. Em, Volvemos sobre la idea que es una realidad que está en el mundo. Esta es una cifra rápida, ahorita les digo dónde la saqué. 6% de la población mundial eh, son comunidades indígenas, 22% de la tierra está en manos de ellos y la mayoría de esa tierra está conservada. Estoy segura que el registro TICA, los informes de Protected Planet que incluyen informes de territorios de vida registrados, pues ofrecen unas versiones y el mismo consorcio, unas versiones pues más precisas, me perdonan pues el atrevimiento de estas cifras muy osadas quizá. Ahora sí, claramente eh, los territorios de vida enfrentan amenazas. Eh, ya podemos decir quién no enfrenta amenazas en este mundo, pero digamos que una de las grandes conclusiones al ir identificando, visibilizando y reconociendo territorios de vida, pues nos hemos encontrado que enfrentan gravísimas amenazas, muchas, grandes, y pues los mismos
cuidadores o custodios de los territorios de vida, pues son conscientes de cuáles eh, enfrentan. Yo aquí solamente quiero señalar que una gran amenaza de pérdida de esa relación especial con el territorio es la pérdida de la cultura y de la identidad. Eh, y entre otras razones, se pierde por muchas razones, no solamente por decir que son áreas de conservación, pero entre otras muchas razones de esa pérdida de cultura e identidad, a propósito de los territorios de vida como figuras de conservación, como hechos reales en donde hay territorios sanos y culturas sanas, es el hecho de que les digamos que hay una sola forma de conservar cuando ellos tienen la clave para conservar. Y además tienen los motivos por los cuales conservan, que no necesariamente son los mismos por los cuales conservamos eh, eh, desde los estados, desde las áreas protegidas, desde la UICN, desde el mundo dominante. Entonces, ¿qué son los territorios de vida? ¿Qué son los TICA? Nuevamente, como aparecen los documentos del consorcio, del registro, en todos los documentos pues, que además utilizamos para hacer recoger la información y llevarla a las comunidades, pues TICA o territorio de vida es un término reciente, un hecho real y antiguo, ya lo dije, una figura de conservación comunitaria por pueblos indígenas y comunidades locales o comunidades tradicionales. Y según la definición, por ejemplo, que saqué ayer de la página del registro TICA, resumiéndola, dice, los TICA existen donde hay una conexión estrecha y profunda entre un territorio o área y su pueblo o comunidad custodia, donde hay una institución de gobernanza que funciona, que toma decisiones, que hace normas para la gestión y que hace cumplirlas, que logra hacerlas cumplir, en donde el resultado de eso pues es la conservación de la naturaleza y en donde además hay medios de sustento y bienestar para la comunidad. También ayer, curiosamente, me llegó un boletín, unos boletines que está sacando Survival International, eh, creo que el último sábado de cada mes, me llegó el primero, y pues hace una reflexión alrededor del concepto de naturaleza. No voy a entrar en detalles, pero si ven esta foto aquí, a menudo se define la naturaleza como aquello que no es humano. Y me parece que esto pues es lo que hemos venido diciendo sobre los territorios de vida. Los territorios de vida se definen es porque tienen comunidades, o más bien los territorios de vida se deben definir porque son comunidades que están en un territorio y que tienen una relación especial con el territorio. Quizá mejor nosotros hemos querido darle un poquito la vuelta a la definición y decir qué son los territorios de vida, pues es lo que estoy diciendo, una comunidad que tiene una relación especial con el territorio, que cuentan con una institución de gobierno propio que funciona y que resulta de todo lo que ya dijimos, de esa relación, de la historia, de la ley, del derecho mayor, en fin, y que el territorio y la cultura están sanos y hay medios de sustento disponibles para la buena vida. Quizá dirán ustedes, no es muy grande la diferencia, pero hay cosas que, digamos, hacen cierto énfasis y que a nosotros nos han, digamos, son el resultado de conocer territorios de vida, pero también son el resultado de llevar la información y lograr que se entienda mucho mejor pues, ese concepto. Em, en la guía Autofortalecer los territorios del consorcio, que entiendo que ha cambiado, se ha modificado, se ha puesto en línea, modificada. Sin embargo, en esa guía Autofortalecer primera está la herramienta para evaluar los territorios de vida. Eh, y en la misma guía, pues, se hace especial énfasis en los elementos esenciales o pilares o estantillos, como dicen aquí en la Amazonía, que son como esos postes que sostienen la casa comunitaria, la maloca, la casa sagrada ancestral. Esos estantillos que definen un territorio de vida y que en la medida en que están fuertes y bien puestos, los territorios de vida son más eficaces.
nos ha servido mucho también para trabajar alrededor de entender qué son los territorios de vida y después todo esto no me he perdido para construir el estudio de caso. Y entonces esos estantillos pues son la integridad y la fuerza de la comunidad custodia o la comunidad guardiana o la comunidad cuidandera que cuida el territorio o incluso la comunidad que es dueña del territorio. El vínculo de la comunidad con su territorio, ¿verdad? La integridad y la fuerza de esa comunidad es el vínculo especial de la comunidad, la relación especial con el territorio, el funcionamiento de la institución de gobierno propio, la salud del territorio y la cultura, y nuevamente la disponibilidad de medios de sustento para la buena vida. Y aquí señalo algo que dicen en particular los pueblos indígenas permanentemente, y es que se garantice para las futuras generaciones. Me parece que ese énfasis también es clave, si bien las áreas protegidas de los estados tienen que ver con garantizar para las futuras generaciones, es una garantizar para las futuras generaciones diferente a este de los territorios de vida, de que haya disponibilidad de medios de sustento y buena vida para las futuras generaciones. Nosotros hemos visto el registro como una forma de trabajo en red. eh, Todo lo que se ha venido haciendo desde la misma Rética Colombia para invitar a los territorios de vida a que se reconozcan y se autodeclaren como territorios de vida y después lleguen al registro, pues tiene que ver con ese ejercicio de, como dice aquí, tomarse de las manos y comenzar un camino de reconocimiento mutuo, intercambio y lucha compartida por la defensa de una forma diferente de ver el mundo, de relacionarse con el territorio, de gobernarlo y de usar de manera inteligente sus regalos. Eh, Creemos que el registro es una herramienta, como digo, adicional para el trabajo en red, que es una oportunidad hablar del registro, enseñar sobre el registro, apoyar, hacer las evaluaciones por pares, son una oportunidad de eh, las redes TICA, de las redes de territorios de vida, para trabajar en red unidos y luchar unidos por la defensa de esos territorios. Quería pues señalar en particular que la Retica Colombia, dentro de su reglamento y como un órgano, uno de los primeros órganos que creó dentro del reglamento, además del comité coordinador, pues tiene el comité de apoyo y revisión por pares y queremos destacar ese nombre de que es de apoyo y revisión por pares, no solo para el registro, es de apoyo para llevar información, de apoyo para acompañar procesos de autorreconocimiento y declaración, y también de apoyo para pues, diligenciar, entender qué es el registro internacional y diligenciar eh, pues, los documentos necesarios para solicitar el registro. Más que solamente revisión por pares o evaluación por pares para decir, ah, sí eres territorio de vida o no, no eres territorio de vida. Es más que todo un ejercicio de apoyo y nuevamente de trabajo en red. Em, Se me trastocó la presentación, paso primero esta. Eh, Digamos que hay muchos beneficios del registro, eso lo van a ver seguramente en los talleres que van a hacer y no me corresponde al hablar del estudio de caso. Sin embargo, en el ejercicio de pensar el estudio de caso y de pensarse como territorio de vida, pues hay que entender qué es eso de, en la que hablamos, en la que estoy señalando, pues como las diferencias entre el registro TICA y Protected Planet y la base de datos mundial de áreas protegidas y de OMEC, otras medidas eficaces de conservación. Y quiero destacar, me da a pesar que se me ha perdido la diapositiva, sobre todo pues para que no quede como en el aire, lo que quiero destacar
el esfuerzo hecho por el consorcio y por los desarrolladores del registro TICA para garantizar eh, que esa solicitud de registro sea un ejercicio autónomo, autodeterminado de los pueblos indígenas y de las comunidades locales o tradicionales, un ejercicio que debe fundamentarse en los derechos fundamentales y por tanto debe fundamentarse en la libre determinación, en la autodesignación e incluso en la validación por pares y no por los estados. Y señalo esto como esa oportunidad maravillosa de seguir eh, eh, destacando que los territorios de vida son el sitio donde se reivindican los derechos y sobre todo esos derechos al gobierno propio, a la libre determinación, esos derechos al territorio, a la identidad por tanto el derecho a que la designación o la declaración como territorios de vida, figura de conservación, pues debe ser también autónoma y libre. Eh, Hay una discusión, entiendo que el consorcio mismo, el movimiento TICA, se ha alineado con la idea de la dificultad que ha generado el hecho de que los estados, los gobiernos, hayan incorporado las OMEC tan fácilmente, pero poniendo las cortapisas de que si bien la designación es una autodesignación, sin embargo la validación, incluso para ser registrados en la base de datos mundial de áreas protegidas, en Protected Planet, pues tiene que pasar por una validación, un mecanismo de validación por el Estado. En esa medida, por lo menos en Colombia, desde la Red TICA Colombia, se ha dado la discusión, la reflexión y la decisión, por lo menos hasta donde yo estaba enterada, de que eh, prefieren seguir haciendo el camino independiente como territorios de vida TICA y el registro en el registro TICA antes que aceptar la validación por el Estado a través de la figura OMEC. Pues bien, ¿para qué sirve el registro entonces? Fuera de muchas otras cosas, pues la más importante por la cual se hizo eso es una base de datos mundial de territorios de vida, pues para contabilizar los territorios de vida y en ese camino contabilizar hacia pues, las metas nacionales e internacionales. Contabilizar la conservación. Y pues eso es importante para saber pues cómo vamos. Por otro lado, en tanto que pues es una comunidad que está haciendo una especie de trabajo en red, pues estar en el registro sirve para reconocer, apoyar, defender e incluso financiar la conservación voluntaria y comunitaria. El hecho de que se contabilicen, de que se visibilicen los territorios de vida, eventualmente va a llamar la atención sobre, venga, también son merecedores de apoyo y de financiación para mantener las posibilidades de conservación voluntaria, para enfrentar las amenazas. Em, Existe la posibilidad, y soñar no cuesta nada, de un eventual reconocimiento por los sistemas de áreas protegidas y conservadas estatales. Nuevamente repito, es una capa de protección adicional para los territorios y las comunidades. Algo que ya tiene que ver específicamente con el estudio de caso, sirve para tener una página web dedicada en el sitio del registro internacional desarrollado por el Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación de ONU Medio Ambiente, eh, en donde se pueden tener tanto el estudio de caso como otros documentos. Por eso también sirve de repositorio de los documentos de las comunidades y de las organizaciones. En particular, muchas comunidades como las amazónicas, en donde es tan difícil incluso hasta tener un computador que dure más de 2 años, tener una conexión a Internet, tener incluso un archivo físico, porque todo se daña, eh,
tener las capacidades técnicas y la plata para mantener un sitio web, pues esta oportunidad de la página web dedicada para el estudio de caso, en donde se pueden subir vínculos y documentos de las organizaciones importantes para las organizaciones, ya lo vamos a ver, pues sirve como repositorio. Entrando ya específicamente en el tema de los recursos que hemos utilizado para los estudios de caso, vamos a ver si el vínculo me sirve y si no tengo que cambiar de pantalla. La plantilla para el estudio de caso, Ivette, ¿se ve? Sí se ve. En la plantilla no se ve. La plantilla no se ve. Muestre a ver La si... plantilla no. Carolina, aquí hay ¿Cómo una hago? pregunta de Francisco Sí, Ayalpuz. No sé si sí, deseas que claro. lea o si el compañero quiere abrir. Dice, para el registro TICA, ¿quiénes son sujetos? Si un resguardo indígena y si lo hace una organización de base comunitaria. Perdón. Para el registro TICA, ¿Quiénes son sujetos? Si un resguardo indígena y si lo hace una organización de base comunitaria. pues digamos que la condición para solicitar eh, ser inscrito como territorio de vida en el registro TICA internacional es que lo haga la comunidad o la organización indígena o comunitaria que maneja ese territorio, que vive. Ya, gracias, compañera Ivette. Buenos días, Carolina. La consulta es puntual, ¿no? Para el registro en la base de datos de Protect Planet, tanto en las dos que es si TICA cumple alguna de esas condiciones o definiciones, puede ser área protegida o OMEC. En esas dos condiciones tiene que pasar por la revisión del Estado, en este caso del gobierno peruano. No sé cómo sea en Perú. En Colombia, digamos que si decide que el territorio es una OMEC, debe pasar por una evaluación, un mecanismo de evaluación validado por el Estado colombiano, por el Ministerio de Medio Ambiente, con otras ONGs y etcétera. Directamente en el registro, entiendo que puede definirse como OMEC o como área protegida autónomamente sin pasar por el Estado. En el registro, es decir, solicitar el registro directamente a WCMC o al registro TICA internacional y puede escoger en el cuestionario, somos además de TICA, somos OMEC o además de TICA, somos área protegida. No puede escoger área protegida y OMEC. Sin embargo, al escogerse como OMEC y como área protegida, directamente en el registro no está siendo contabilizado para el caso Colombia como OMEC contabilizada por el Estado colombiano, ¿sí? Porque esa requiere validación por el Estado. En Protected Planet, pues sí va a aparecer que es una OMEC con manejo comunitario, ya sea indígena o por comunidad. ¿Será que Bueno, puedo hacer una pregunta? ¿listo? Sí, gracias. Ah, sí, buenos días. Buenos Adelante, días. compañero. Bueno, voy a activar mi cámara. Mucho gusto, mi nombre es Francisco Sayal Pucaipe, soy indígena del pueblo indígena de Los Pastos en el sur de Colombia, departamento de Nariño. Pues siempre me ha llamado la atención el tema de lo de los territorios indígenas y sobre todo lo que vienen ustedes avanzando. En algún momento, pues a veces escribía en Facebook, pero pues no tenía como la respuesta como para conocer más sobre este proceso. Ustedes están redondeando sobre el tema del registro TICA.
Lo que pasa es que nosotros vivimos en un resguardo indígena, entonces, pues acá la autoridad como tal es la autoridad indígena, el cabildo. Sin embargo, nosotros somos una organización de base comunitaria. Es una fundación que venimos trabajando pues la parte de conservación, restauración con un vivero que tenemos que está aquí, bueno, aquí afuera ubicado. Pero entonces la pregunta surgía es si lo realiza el cabildo, porque pues el resguardo, si lo conoce la doctora Mayer, pues el resguardo es parte del Estado, es una figura, digamos, una extensión territorial y el ente que lo conforma es el cabildo, ¿sí? Entonces, por eso que decía, bueno, si es un resguardo indígena, o ustedes tienen, digamos, en el registro TICA aquí en Colombia, experiencias del registro de resguardo indígena y cómo es el procedimiento, como para no entrar en algún choque. De pronto era esa como la inquietud. Bueno, y lo otro, pues la segunda ya sería pues que nos puedan compartir a través de los correos electrónicos, pues como la información que ustedes la presentaron, los enlaces, como para seguir revisando. Sí Muchas gracias. tenemos, sí tenemos experiencia de solicitud primero, de declaración como territorio de vida, de resguardos, em, y es la autoridad, digamos, a través de la autoridad, pero con un ejercicio comunitario, como lo vamos a ver ahorita, pues que se define que sí son territorio de vida, además de resguardo. Eso digamos que no hay ningún impedimento para que el resguardo defina que todo el resguardo, todo el territorio, todo ese título colectivo, el resguardo es un título colectivo que tiene un gobierno, pueden decidir que todo el resguardo es un territorio de vida porque está conservado, o puede decidir que unas áreas específicas dentro del resguardo están conservadas y que se definen como territorios de vida. Entonces, sí, tenemos varios casos. Uno, por ejemplo, en Guaviare, en donde son 4 resguardos de una asociación de autoridades tradicionales separados, y dentro de los resguardos, porque están cerca de la ciudad, han tenido grandes pérdidas de deforestación y bueno, pérdidas en conservación, pero mantienen algunos focos de conservación que declararon y registraron específicamente esos focos dentro de los resguardos como áreas, territorios de vida de conservación. Bueno, ¿algo más o seguimos? Quiero dar un pequeño comentario. Sí, Ah, Me parece que es muy interesante de ver la cuestión, quién está interesado y por qué a poner en lista un territorio como área protegida, como MEC o como territorio de vida. Y mi experiencia con la Convención de Diversidad Biológica es que los estados son interesados en tener cuanto más posibles y más largas áreas protegidas y mismo OMEC, porque ahorita cuentan los OMEC como las áreas protegidas para su visibilidad internacional en el mundo de la conservación. De otro lado, los que están más interesados a estar como territorios en el registro de los territorios de vida, el registro TICA, son los custodios de los TICA, de los territorios de vida mismo, porque poniéndose en estos registros, signalan ellos en el mundo que ellos están cuidándolos, que son ellos que toman responsabilidades y derechos, como decía Carolina, sobre esto, y lo hacen sin necesariamente aceptar ni la definición de área protegida del Estado, ni la definición de OMEC del Estado, que le signalo en muchos casos, en muchos estados, no existe, porque la gente adopta un poco la definición internacional, pero dentro de un estado
uno tiene que actuar en su propia legislación. En muchos casos esto no se ha actuado. Simplemente esto quería eh, poner también en la discusión, que tenemos que estar bien claro del por qué la gente tiene que poner sus territorios en las listas de UNEP WCMC. Y en algunos casos el interés es del Estado, en otro caso el interés es de los custodios de los territorios. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí, sí, Carolina. Gracias, gracias. Listo. Entonces, como no me están sirviendo los vínculos, voy a hacerlo desde acá. Vamos a ver, yo se los mandé también esto a Ivette, pero de todos modos, esta, por ejemplo, la plantilla de estudio de caso del registro TICA está en el sitio web de WCMC, de UNEP, em, y está tal cual, se puede descargar. Yo encuentro grandes problemas con esta plantilla y los tuvimos en el momento en que empezamos a invitar a las comunidades eh, a construir sus estudios de caso, porque si bien el registro ha hecho encuestas y ha intentado modificar el cuestionario para el registro y la guía, la plantilla y el mismo cuestionario sigue teniendo problemas eh, de entre lo que es el territorio de vida y lo que es la designación o autodesignación como territorio de conservación. Y eso se ve reflejado en las preguntas como se hacen. Por ejemplo, historia y actividades, fecha de establecimiento y breve historia. Y en el cuestionario sale fecha de establecimiento de TICA como figura de conservación. El ejercicio autónomo de definirse como área de conservación y decir somos territorio de vida TICA, por asamblea comunitaria o por asamblea de la organización, etc. Pero nuevamente está la diferencia entre, es que somos TICA hace un año, por ejemplo, hace un año decidimos a designarnos como TICA o como territorio de vida, y entonces solo contamos la historia de este año o de los meses previos en que recibimos la información, o contamos la historia de nuestro territorio de vida, de nuestra presencia en el territorio, y dentro de esa historia contamos, y últimamente decidimos declarar todo el territorio o una parte del territorio como un territorio de conservación con acta de declaración de tal fecha. Nuevamente, cuando se habla de conservación, pues están los términos de la conservación occidental que tanto choca, sobre todo los pueblos indígenas, ¿sí? Por eso me tomé una hora de este taller para decir, venga, las grandes conquistas del movimiento Territorios de Vida ha sido precisamente señalar que sí, el territorio está sano, sí, se puede decir que está conservado, pero sí, ¿qué es lo que está conservado? ¿Cómo es que está conservado? Eh, ¿Qué es cómo describimos esos ecosistemas? ¿Cómo describimos desde nuestra palabra lo que son los servicios ecológicos? La mayoría de las comunidades que hemos acompañado no entienden de ecosistemas, no entienden de, de servicios ambientales o de servicios ecológicos, no entienden de toda esa jerga de la conservación, pero sí están conservando. Entonces, nuevamente lo digo es porque esta plantilla, si bien la estoy mostrando, para mi gusto ha sido más problemática en el momento. Sí, Bueno, qué ahora sí. pena. Bueno, entonces, como les digo, esta plantilla que está en el sitio web del registro, que es para orientación para construir el estudio de caso, termina siendo
muy confusa. Lo mismo que hemos visto que el mismo cuestionario es confuso. Nuestra invitación es a que se entienda primero el concepto, se entienda la figura y sus posibilidades, se entienda y se decida, como dice Gracia, si queremos declararnos TICA y sí o territorio de vida y sí queremos que nos contabilicen en la base de datos. Y una vez eso esté claro, ¿por qué somos territorio de vida? Pues escribamos por qué creemos que somos territorio de vida. Se puede seguir la plantilla, pero tiene esos problemas que les estoy hablando. La breve historia que está pidiendo aquí es la de designarse como tica o la historia de la presencia en el territorio que tiene como un hecho adicional que se designaron como tica. El tema de conservación, nuevamente, nosotros invitamos a que, eh, a que no se embolaten, no sé si me entienden el término, no se eh, traben porque no entienden estas preguntas y por eso damos otras pues guías adicionales que permiten reconocerse como territorio de vida y expresarlo autónomamente y comunitariamente sin necesidad, y entonces aquí voy, que contraten a un biólogo para que les llene el cuestionario y les haga el estudio de caso. En nuestro ejercicio en el Comité de Apoyo y Evaluación por Pares o de Revisión por Pares, nos hemos dado cuenta que ha pasado eso mucho, que en el momento que puede ser que el ejercicio de declararse como tica ha sido genuino, pero que en el momento de llenar los papeles para el registro, incluso para solicitar la membresía en el consorcio, para solicitar la membresía en la Red Tica Colombia, eh, como las guías son tan occidentales y están tan desprendidas de la historia del desarrollo del concepto territorios de vida, lo que se ha venido encontrando allá en los territorios, pues terminan siendo un palo en la rueda para algo tan sencillo como es decir, ¿por qué creemos que nuestro territorio y nuestra cultura están sanos? ¿Por qué creemos que lo estamos gobernando bien? ¿Por qué creemos que tenemos medios de sustento? Entonces, vuelvo y digo, esta plantilla en particular a mí me ha parecido que genera más confusión que en el momento de los ejercicios de autorreconocimiento y de registro. Aquí siguen viendo mi pantalla. Sí, sí, Carolina. Sí. Bueno, espérenme un momentico. Voy a jugar entre la pantalla sin presentación, la guía para el registro. Eh, en el SEMI y en el marco de un proyecto financiado por la cooperación, eh, propusimos y el donante quería apoyar llevar información sobre los territorios de vida para eh, en 3 departamentos de la Amazonía colombiana, con 5 organizaciones, para primero fortalecerlos independientemente de que se declararan y se registraran, pero llevándole la información. Coincidió con la pandemia y entonces hicimos una serie de documentos eh, eh, que recogían para poderlos llevar en físico, o mandarlos en físico en el momento en que ya se pudieron mandar, y para que los ejercicios comunitarios se hicieran allá, guiados eh, por los mismos líderes que estaban trabajando en el proyecto. Entonces, esta guía la sacamos tanto del manual del Registro TICA Internacional como Carolina, de... ¿Sí? disculpa, te quedaste con la guía ¿No se anterior. está viendo Tienes tampoco? que quitar, si tienes que desconectar, retirarle esa y Otra poner vez la otra. retirarla, sí. Sí, Bueno, me perdonan, aquí esto ha estado, cuando lo probamos estaba funcionando divinamente, ¿no es perdón. cierto? Sí,
saltaba muy bien del PPT Sí, a las, del, a los links a y los links, después no sí. sé qué pasó. Bueno, Pero ahora le vamos a ver. puedes proyectar. Ahí ya la están viendo. Sí. Sí, ahí está. Listo, listo. Bueno, esta guía entonces rápidamente la hicimos para poderla mandar físicamente a las comunidades y que hicieran el ejercicio de entender lo que es el registro, ¿sí? Y señalar pues como los pasos que nosotros sentíamos que habían sido importantes en proyectos previos, particularmente el de la GSI. Y entonces pues señalamos, el autorreconocimiento es lo fundamental antes de decirnos vamos a registrar, porque hemos visto en el ejercicio de evaluación por pares casos de ONGs que están acompañando comunidades indígenas o campesinas y que han puesto en los proyectos como indicadores eh, el registro al final del proyecto sin pasar por dar la información comunitaria, porque se haga el ejercicio de autorreconocimiento comunitario, porque se logren los consentimientos comunitarios y bueno, todo lo que pide, que no lo vamos a ver. eh, y el mismo estudio de caso contratado a unos biólogos o a unos externos para decir cómo es que está conservado, pero conservado con el concepto occidental y no eh, porque son territorios de vida. Y entonces, este cuestionario que lo hicimos tomando como base ese cuestionario del WCMC, pero también un ejercicio que hicieron en Ecuador precisamente durante el proyecto de apoyo a los TICA a través del PPD allá en Ecuador. Se hicieron unas guías muy interesantes, pedimos permiso y nos permitieron ajustar esos cuestionarios para guiar la construcción del estudio de caso, que son lo que ponemos aquí. Yo no voy a entrar en detalles porque todo tiene que ver con precisamente ese hecho de reconocerse como territorio de vida, entender lo que es territorio de vida y expresar autónomamente, expresarse como territorio de vida, explicar por qué consideran que es territorio de vida. Sin embargo, esta guía pues ha sido útil en algunos casos. Em, Voy a cerrar esto y creo que me tengo que volver a salir de la pantalla para compartirles otro documento. Eh, Eso, ahí hacemos. bueno, también eh, a raíz de la pandemia hicimos un curso de agentes interculturales para los territorios de los territorios de vida. Nos tocó hacerlo todo, pues con documentos que mandamos, cuando logramos mandar computadores y documentos, audiocuentos, e hicimos una guía muy completa. Aquí solo está una parte, pero lo que quiero señalar esto, que también fue adaptado de el documento Autofortalecer los TICA, o los territorios de vida, producido por el consorcio TICA, creo que con autoría de Gracia, y que hemos visto que si les digo qué es lo que más nos ha sido útil, tanto para el autorreconocimiento como para la construcción del estudio de caso y para la evaluación comunitaria de cómo están los territorios de vida, pues ha sido esta herramienta. Nosotros la adaptamos en algunas preguntas, no mayormente, pero sí pues como orientando, porque iba dirigido para pues, personas del Baupés, indígenas, entonces pues lo dirigimos muy, por ejemplo, esto, ley de origen, derecho mayor, ceremonias, en fin. Lo otro que decidimos cambiar fue este puntaje de 0 a 3 que en la herramienta original está de 0 a 5,
porque nos pasó algo muy interesante. Por ejemplo, estas personas de Asatrici que ahorita vamos a ver, pues ellos viven en una selva perfectamente conservada. Y al contestar estas preguntas, entonces, por ejemplo, la pregunta que dice, ¿está conservado, está sano su territorio o está conservado su territorio? Ellos usualmente contestaban, la mayoría de las comunidades contestaron con 3, porque en la calificación 3 decía, está bien. La calificación 4 decía, está muy bien y mejorando, algo así. Y la calificación 5 decía algo más fabuloso. Y todos se pusieron 3 en esas comunidades amazónicas que están súper conservadas, porque ellos dicen, no, pues está bien. Pero lo mismo con distintas, esos son pues detalles que solamente en el caso pues de que alguna comunidad o organización quisiera trabajar con una herramienta de estas, pues lo que estoy recomendando es que se pueden adaptar las herramientas. Están públicas en la página del consorcio. Entiendo que van a trabajar en los siguientes talleres sobre esa guía para autofortalecer los territorios de vida, que ha sido actualizada, que se ha puesto en línea. Lo que quiero decir es que nosotros adaptamos esta herramienta y ha sido muy potente para el ejercicio de autorreconocimiento y para la construcción del estudio de caso. La semana pasada nada más 3 de mis colegas estuvieron en Baupés acompañando a una asociación de autoridades tradicionales que se autodeclaró como territorio de vida y solicitó la membresía de la Rética Colombia más o menos en 2024, en el marco de un proyecto también que estamos trabajando con ellos. Pero nosotros sentíamos que no había realmente no había habido realmente un ejercicio comunitario, que los líderes que han participado en los cursos, en los talleres y en ciertas reuniones han mostrado han mostrado su intercambio por la figura, pero no estábamos seguros de que se hubiera hecho el ejercicio comunitario. Y la semana pasada pues, se tomaron 2 días completos para hacer el ejercicio de aplicar esta herramienta, y la noticia que me trae, pues mi colega que dirigió el ejercicio con 2 colegas indígenas que están en este momento contratados por el CENI trabajando en Baupés, fue que fue excelente el ejercicio, que se hicieron los grupos de mujeres, de viejos y sabedores, de jóvenes, que se entendió muy claramente el concepto de territorio de vida y que se ratificó la autodeclaración, y probablemente más adelante podremos, a partir de ese ejercicio que ya se hizo, ellos podrán construir su estudio de caso. Em, bueno, voy a volver sobre la pantalla. Voy a dejar de compartir. Había una pregunta, me parece. Sí, Buenas. adelante. Era, Sí. eh, Solo quería poco compartir, como estamos acompañando al territorio Kandoshi, ellos a través de una asamblea, primero de las federaciones y después eh, de los representantes comunales, ¿no? Hace poco decidieron a través de un acta eh, auto reconocerse como territorios de vida, ¿no? TICA. Para el registro en la base de datos de TICA, ese documento o ese autorreconocimiento más la autorización para para la generación de datos, creo que se llama, y el cuestionario. Eso basta para poder registrar en la base de datos o en la red TICA. Es así, ¿verdad? En el registro TICA internacional. Sí, en el registro, solo porque son dos. Uno que es el del Protect Planet, que sí se necesita, en este caso, más insumos, y para el registro TICA internacional, ahí había
unos formatos también creo que está donde dice lista de control, ¿no? Para el proceso de envío. Obtener consentimiento libre previo informado, que sería a través de esas actas, rellenar el acuerdo para los proveedores de datos y el cuestionario que estaban compartiendo, ¿no? Eh, Eh, sí. sí, eso era A ver, el cuestionario del que yo estaba hablando ahorita es un cuestionario, una guía para construir el estudio de caso. El estudio de caso es opcional, no es obligatorio para registrarse. Lo que es obligatorio es el cuestionario del registro, que hay un formato en línea sí. y hay un formato también que se puede descargar, llenar y enviar. El estudio de caso es opcional. Como decía atrás, el estudio de caso, y voy a mostrar ahorita los ejemplos para que ustedes me entiendan, es opcional simplemente si la organización quiere tener un sitio web dedicado en el sitio del registro TICA, en donde hay una pequeña descripción del territorio de vida y en donde además se pueden poner vínculos a documentos importantes que quiera compartir para, digamos, hacer el caso de los custodios que dicen, miren mi territorio de vida, cómo está de bien, yo lo quiero publicar, yo quiero que lo vea el mundo entero desde la página del registro, desde el sitio web del registro TICA. Entonces, el estudio de caso es opcional. Las guías que estaba mostrando ahorita son guías para construir ese estudio de caso. Eh, y para poderlo mandar junto con los otros 3 documentos que mencionó para la solicitud. En el cuestionario del registro se pregunta, una casilla que pregunta, ¿usted quiere quiere enviar un estudio de caso? Se contesta que sí y se envía, pero no es obligatorio. Lo que hemos visto es que que es muy potente también el estudio de caso porque muchas veces es el único sitio web que tiene una comunidad indígena, una organización indígena o de campesinos o de afros, porque no tienen manera de tener un sitio web y de mantener un sitio web, pagar un dominio, y etcétera, etcétera, y termina siendo un sitio de divulgación del territorio de vida muy importante y ya les voy a contar un par de ejemplos muy concretos para mostrar cómo ha sido importante no solamente registrarse, no solamente declararse, sino además tener el estudio de caso publicado en el registro. ¿Está bien? Sí, en este caso, disculpa, Carolina, en Sí. el registro TICA, ellos pueden, o sea, antes del estudio de caso, ellos pueden registrar, solicitar y después también pueden registrar el estudio de caso. No habría problema, ¿verdad? No habría ningún problema, Ok. incluso como les voy a mostrar, los 3 ejemplos que les voy a mostrar, eh, si bien mandaron el estudio de caso junto con la solicitud, en principio no tenían fotos, no tenían videos, no tenían incluso mapas más elaborados y en la medida en que han venido teniendo apoyos adicionales para fortalecer sus territorios de vida, han producido nuevos materiales y los han mandado y es muy importante para mantener el registro que el contribuidor de datos se esté comunicando, hasta donde yo entendía era por lo menos una vez cada 5 años, pero pues lo que nosotros recomendamos es que se haga más frecuentemente, si hay cambio el contribuidor y sobre todo si hay nuevos materiales que quieran compartir. Entonces, perfectamente pueden enviar la solicitud de registro sin estudio de caso y después hacerlo con calma. Eh, bueno, quería destacar aquí que antes que todas esas herramientas, plantillas, guías, etcétera, etcétera, nos parece fundamental, y vamos a mostrar los ejemplos, que los custodios de territorio de vida que quieren hacer su estudio de caso, que quieren describirlo, pues se basen en sus planes de vida, en sus mandatos integrales, en sus planes de manejo tradicional, incluso en sus planes ambientales, porque esos son el fundamento que probablemente ya está escrito, que ya lo hicieron comunitariamente, en donde está la historia
de la presencia en el territorio, en donde están las amenazas, en donde está todo eso, sin necesidad de contratar a una persona extraña que no conoce realmente la historia. Y vuelvo y digo, lo hemos visto mucho, organizaciones indígenas o campesinas que contratan a un personaje externo de una ONG o un profesional externo porque sienten que no pueden contar su historia y porque no pueden describir precisamente por las talanqueras que están en las mismas guías. El lenguaje muy conservacionista, muy occidental, muy sin incluir pues todas estas, digamos, novedades al identificar que los territorios de vida son mucho más que un área de conservación. Llamamos la atención por sobre todo que debe ser un ejercicio comunitario. No es del líder que salió y estuvo tuvo la oportunidad de ir o venir a un taller de estos sobre y que va y dice, yo voy a hacer el estudio, yo voy a solicitar el registro. Precisamente esa necesidad de que haya consentimiento libre, previo, informado como exigencia de el registro TICA internacional es porque debe haber un acuerdo comunitario, deben recibir la información y deben decidir libremente que si quieren registrar, solicitar, estar en esa base de datos. Esta ya la vimos. Em, Vuelvo, insisto, el ejercicio comunitario eh, y según la pregunta que me acaba de hacer la persona que me la hizo, si se registran primero y después hacen el estudio de caso, nosotros hemos recomendado primero hacer toda la reflexión hacia un estudio de caso, porque es lo que va a ayudar precisamente a comprender el concepto, a comprender la figura, a llegar al autorreconocimiento, a decidir declararse y finalmente decidir registrarse. El registro es un último paso que debe haber superado todo esto. Pero la construcción del estudio de caso puede ser muy útil para definir si somos territorio de vida, si queremos declararnos como territorio de vida. Venga, escribamos porque creemos que somos territorio de vida. Más importante aún, el ejercicio comunitario para todo esto genera autoconciencia del valor como individuos y como comunidades únicas y su especial relación con el territorio y con la cultura. Em, Estimada Carolina, disculpa ahí. sí, Disculpa que te interrumpa. En esa parte, para la elaboración de un estudio de caso, también sería a través de una asamblea comunal, un taller comunal, donde participen todos los representantes de las comunidades, de las federaciones. Eso sería el proceso, decía, porque, por ejemplo, para que ellos, en este proceso que se está acompañando para que se autodeclaren como territorios de vida, sí, hubo una asamblea general y en ese acuerdo, por ejemplo, en ese documento ellos autorizan el liderazgo del gobierno territorial autónomo que tienen, ¿no? Entonces, como le está presentando, es que este tipo de estudios de caso tiene que ser comunal, con la participación de los actores, es así, ¿verdad? No, no tiene que ser. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, la Organización Indígena de Antioquia solicitó la revisión por pares de varios territorios dentro de su organización que estaban solicitando, que se declararon TICA y que estaban solicitando. Nosotros hablamos, bueno, pero venga, y sí hicieron el ejercicio comunitario. Y ellos dijeron, no, nosotros tenemos el mandato como autoridades para hacerlo. El problema de eso es que ese personaje que está como autoridad, particularmente aquí en Colombia, en los cabildos y en las mismas asociaciones de autoridades tradicionales, pues cambian cada año. Y entonces, si no se hace un ejercicio comunitario para decidir ser territorio de vida, cuando cambia esa autoridad que obró porque tenía el mandato, pero si no se socializa, si no se hacen ejercicios comunitarios, pues
las comunidades van a decir, ¿qué? ¿Pero cuándo? ¿Qué es eso del TICA? ¿Sí? Y entonces nosotros que hemos tenido la posibilidad de encontrar financiación de donantes sensibles que han querido pues que llevemos la información, que organicemos talleres, que financiemos asambleas, que hagamos cursos de capacitación para que esos líderes se capaciten en el tema y lo lleven a sus comunidades y hagan extensión. Pues hemos hecho todo eso y todavía hay comunidades dentro de las organizaciones que se han declarado, que se han publicado, que dicen, ¿qué? ¿Qué es eso del TICA? Entonces, pues yo entiendo lo del mandato claro de que nos representa, pero, pero si están diciendo que comunitariamente nos declaramos como área de territorio de conservación, pues comunitariamente deben recibir la información y comunitariamente deben dar el consentimiento y deben entenderlo. Que el estudio de caso lo pueda escribir una de las autoridades, un sabedor que conoce muy bien la historia, un profesor indígena que trabaja en la organización, claro que lo puede escribir el estudio de caso, pero la decisión de registrarse, la decisión de declararse debe ser comunitaria y es nuestra invitación que lo sea. Yo sé que vale plata reunirse, pero pues de todos modos las reuniones comunitarias, las organizaciones indígenas son muy juiciosas y campesinas son muy juiciosas para hacer reuniones periódicas para discutir las cosas de su gobierno. Entonces, esa es la invitación. Ahora, Eh, nuevamente, para pensar la declaración como territorios de vida, para pensarse como territorios de vida, pues los invitamos a eso, que reconozcan sus sistemas de conocimiento y escriban de eso lo que pueden escribir, que reconozcan su vínculo especial y diferente con la madre tierra y lo escriban, cómo es ese vínculo, que reconozcan su relación respetuosa con el mundo espiritual, que mencionen que están preocupados por las nuevas generaciones y por lo que ya tienen como regalos en el territorio. Esto, desarrollar esta idea, ya con eso desarrollan un estudio de caso. Muy rápidamente, porque creo que se va a acabar el tiempo, yo le había prometido a Ivette que íbamos a conversar, pero con estos problemas tecnológicos terminé gastándome todo. Este es un territorio en Baupés, ustedes lo ven, es prístino, está conservado, no hay ninguna duda sobre ello. Es el territorio de Asatrisi, que se llama como territorio de vida, lo llamaron Huiotori Yepa, nuestro territorio entregado por el creador. Ellos llevan ya, digamos que fue uno de los primeros casos presentados por el consorcio por allá en 2007, 2008, como territorio de vida emblemático. Y sin embargo, ellos se tardaron desde 2016 hasta 2022, 21, 22 para declararse y para registrarse, porque se tomaron su tiempo para pensar eso qué quiere decir y cómo es. Y en el momento de construir el estudio de caso, me parece muy importante señalar que ellos, ahí ven mi pantalla o no, Sí, ¿cambió? No, no, no o sea, cambia. está dos. Bueno, vamos a entrar al sitio web de el estudio de caso de Asatrisi. Y ahora no lo veo. Ya. Ahora sí ven un sitio web del registro TICA. Sí, Sí, señora. Listo. Muy rápidamente. Ellos construyeron su estudio de caso con base en el conocimiento tradicional, inicialmente haciendo dibujos y mandaron los dibujos como este que se ve aquí a la izquierda. Posteriormente han tenido la posibilidad de tener fotografías de calidad
tener videos, pero el texto se construyó desde ellos mismos explicando cómo es que se vive en ese territorio. Los invito para que entren al sitio web del consorcio, del registro TICA, lo lean. Aquí está, si ven, el estudio de caso completo, donde lo van a ver con los dibujos. Hay unos recursos adicionales como mapas, el plan de vida, que es el fundamento también del que parten ellos para construir el estudio de caso, y algunos otros recursos interesantes, incluso un video, y estamos pues pendientes de que soliciten que se incluyan otros videos, así como el sitio web del Nodo Amazonía, donde hay más recursos de este territorio de vida. No me voy a ir a la presentación porque entonces nos vamos a embolatar y voy a seguir aquí. Un segundo caso es el de Elitilla. Como ven, aquí estoy en los estudios de caso en el registro, está la página dedicada a Colombia y aquí me voy a ir a buscar el que acabamos de ver, es este Wiotori Yepa. Ahora vamos a ver el de Elitilla. Según la pregunta que me habían hecho previamente, este es un resguardo. Está habitado por indígenas que no son de origen de ahí, que vienen del Baupés y se movieron al departamento del Guaviare por diferentes motivos. Es una comunidad pequeña de Tucán Oriental, parientes de los que acabamos de ver de Azatrisi, y ellos primero pues tienen el título colectivo como resguardo. Después, en 2018, el Parque Chiribiquete, que es el parque más importante de Colombia, solicitó ampliación sobre el resguardo y ellos estuvieron de acuerdo de que se hiciera la ampliación del parque sobre el resguardo. Eh, Porque además les prometieron desde parques nacionales que el régimen especial de manejo se iba a hacer teniendo en cuenta el conocimiento tradicional. Pasaron 2, 3 años y nunca se sentaron con ellos, nunca quisieron escucharlos, nunca quisieron avanzar y entonces ellos decidieron declararse territorio de vida. No voy a hacer la historia grande, se declararon, hicieron todo el ejercicio, empezaron todo el ejercicio de monitoreo biocultural del territorio y en estos momentos está la solicitud inversa de ampliar el resguardo que tiene 8.000 hectáreas sobre el Parque Chiribiquete en 100.000 hectáreas para el resguardo, porque ellos mostraron el caso de que se reconocen como territorio de vida, por qué conservan, por qué quieren ampliar el resguardo sobre el parque para seguir cuidando ese parque, ese territorio, pero desde el punto de vista cultural. Este caso lo presento porque ellos construyeron su estudio de caso con base en el plan de vida, que también está aquí. Ustedes pueden ver el estudio de caso completo, lo pueden revisar y además revisar que mucho de lo que está escrito en el estudio de caso, pues ya lo tenían en el plan de vida. eh, la historia, los distintos momentos importantes en ese nuevo territorio. Y quiero señalar aquí esto para que no haya caso de confusión de que si una comunidad o un pueblo indígena o una organización está en un nuevo territorio, entonces no va a tener la misma relación especial porque no es una relación con un territorio de origen o con una ley de origen. Este es el caso perfecto de un pueblo indígena que reconstruye su relación espiritual con el territorio. Y eso es lo que Parques Nacionales está en estos momentos reconociendo y la Agencia Nacional de Tierras, y que esta publicación como estudio de caso y estar en el registro, pues ha servido para la defensa de esa petición de ampliación del resguardo sobre el parque para seguirlo manejando como territorio de vida. Por último, vamos a ver el caso de Nucanchipa Alpamama, en el piedemonte amazónico. Es un territorio gobernado por un cabildo indígena. El territorio es territorio ancestral del pueblo andaquí y de los inganos. Este
Cabildo se considera ingano. Los inganos consideran que vienen de una avanzada colonizadora de los incas, pero se encontraron con los andaquíes. Este territorio es un territorio ancestral de ellos, pero esta comunidad específica vivía más en otra parte y se les vino la ciudad encima y se corrieron a esta parte del monte, empezando la cordillera, y al escribir el estudio de caso, según las plantillas que les mostraba, pues, ¿hace cuánto están aquí? 30 años. Y finalmente ellos, cuando entendieron la noción de territorio de vida, dijeron, no, este territorio es nuestro desde siempre. Que la comunidad la hayamos movido aquí hace 30 años es muy distinto. Muy rápidamente ellos construyeron este estudio de caso con base en su mandato, el mandato integral, que incluye el mandato de uso y manejo del territorio y el mandato, el reglamento interno propio de ellos. Ellos después hicieron un mandato integral donde recogieron todos estos documentos y el estudio de caso salió de ahí. No de contratar a una persona externa, no de que el SEMI les dijera, respondan estas preguntas, no de que entonces, todo esto, pueden usar esas plantillas, pueden usar los cuestionarios que orientan, pueden usar la herramienta de autorreconocimiento de los territorios de vida, pero también pueden usar su plan de vida, su mandato integral, o en el caso de Asatrici, pues la misma historia de la ley que viene de la ley de origen. Creo que voy a terminar acá, ya nos quedan 10 minuticos. eh, eh, Voy a dejar de compartir. Me perdonan nuevamente tanta dificultad para la presentación. Gracias, Carolina. Muy amable. ¿Ya dejé de compartir? No, No, ya, sigue ahí. listo, Ahí ya, está. listo. Entonces, Ay, adelante. Abierto el micrófono para sus preguntas y reflexiones. Tenemos un tiempo buenísimo para aprovecharlo. Así que adelante, compañeras y compañeros. Buenos días. Yo otra vez, Max. No, agradecerle a la compañera Carolina por la explicación y un poco que entré tarde, pero eh, quería, poco siguiendo lo del pueblo Kandoshi, ellos a través de una asamblea comunal, ellos no sé si la palabra es autorreconocen como territorios de vida, ¿no? Que es uno de los puntos, ¿no? Ellos, y de hecho, para poder hacer eso, recibieron eh, talleres, información, ¿no? Y después, para el registro TICA, y era la consulta, ¿no? Y en este caso, como los estudios de caso no son indispensables o sea, en la primera parte, ¿no? Para el registro, que es opcional, como mencionaba, pero sí es importantísimo para que ellos, a través de esas informaciones, se puedan visibilizar, ¿no? Por ejemplo, el pueblo Kandoshi se asocia, se identifica bastante con, con el segundo lago más grande del Perú y el primero de la Amazonía peruana, que se llama el lago Rimachi. Es, eh, es, eh, y por ejemplo, si ellos quisieran hacer sobre un estudio asociado o esa relación que tienen con ese lago, eso por ejemplo podría ser un caso de estudio de caso. Eso era una de las preguntas, ¿no? Agradecido. sí, claro que sí. Es decir, si el lago forma parte del territorio que ellos están reconociendo como territorio de conservación, eh, y digamos la vida gira alrededor de eso, pues por supuesto que eso es lo que tienen que contar. E incluso en la parte del cuestionario donde pregunta que si tiene, si es solo tierra firme, si tiene agua, si también están protegiendo agua dulce o si están protegiendo mar, pues ahí pueden especificar el lago, por supuesto. Ahora, lo que hay que preguntar es si ellos tienen la custodia de ese lago. En general, los cuerpos de agua mm, eh,
como ríos y las costas de los mares son de las naciones. Sin embargo, las comunidades pueden decir, nosotros estamos cuidando este pedacito de costa o este pedacito de río según formas tradicionales y hemos decidido declararlo territorio de vida en tanto que nosotros lo manejamos. En el momento de hacer el estudio de caso, pues claramente se incluye eso. En el caso aquí de Colombia, de nuestra coordinadora de la Red Tica, ellos son una comunidad de campesinos en una vereda en Putumayo que tienen, no, creo que como una extensión de 8 kilómetros del río Putumayo y ellos son comunidad pescadora que ha dicho nosotros somos territorio de vida y nosotros cuidamos comunitariamente esos 8 kilómetros de río. No sé si contesté la pregunta. Sí, sí, Perfecto. sí, está bien. Gracias, Carolina. Dider Albán me parece que tenía levantada la mano. Compañero, adelante. Bueno, muy buen día, saludarlos a todos que están dentro de este espacio y agradecerles por la orientación con referente al estudio de caso. Pues me parece elemental para las comunidades, para escribir historia y escribir las proyecciones que a nivel del cuidado de la madre naturaleza, ¿no? Nosotros en el año 2020 pues hicimos el autorreconocimiento como territorio a nivel comunitario, ¿no? Pero como había ese apogeo de los pasivos ambientales, de la extranjerización de la tierra, la comunidad tuvo como ese temor para solicitar el registro, ¿no? Entonces, ahora pues estábamos escuchando estuvimos en el otro taller para el registro y hoy pues también con referente, un poco tarde, pero pues estaba escuchando para el proceso de hacer el registro, nos ha llamado la atención como directamente estos días estamos recogiendo la documentación, como directamente hacer la solicitud y quiénes nos podría apoyar en este ejercicio. Nuestra comunidad está ubicada en el piedemonte amazónico, en municipio de Santa Rosa, denominada La Otra Caucana, en el departamento del Cauca. Y pues en ese transcurso del tiempo hemos avanzado con el tema de la legalización de la tierra. Tenemos tierra que traslapa con parques nacionales, territorio tradicional que habíamos hecho uso, no un total de 10.000 hectáreas, y estamos también en ejercicio de ampliar otro territorio que hacemos uso tradicional, que inclusivamente por el conflicto armado en el año 2000, 2005, los mayores no pudieron hacer el ejercicio de legalización porque pues ahí están ubicados la insurgencia y tuvieron dificultades con los grupos armados, proceso que pues nos ha dificultado para la legalización. Pero pues inclusivamente pues hemos destinado, por ser tierra del trópico amazónico, pues que es tierra húmeda tropical, que pues no es apta mucho para la agricultura, la mayoría de nuestro territorio está en conservación. Existe, mi pregunta es mirar cómo nosotros avanzamos con el registro, quién nos pudiera apoyar. Pues en la tutoría anterior que dijeron que nos comunicáramos, dejaron un correo, pero en mi correo se saturó y no pudimos entrar, no pude entrar al correo que nos enviaron, ¿no? Pues esa es mi pregunta y mirar si dentro de estos estudios de casos existe alguna orientación o capacitación para los líderes para trabajar a nivel comunitario. Pues lo que le puedo decir es, digamos que a través de la Red Tica Colombia, me parece que es el camino eh, correcto para solicitar que el Comité de Apoyo y Revisión por Pares o los tutores pares los acompañen. Cercano a ustedes, supongo que puede estar Musuyuyay, que fue el último que mostré. Ellos están en el área de influencia de Orito Putumayo, esto pues más o menos pueden llegar Está cerca, sí. A Villagarzón, cruzar en el Jauno, ¿no es cierto? Se cruzaría por el Jauno para ir No, a... para ir para ahorita se va. No, no, para ir a Santa Rosa, donde ustedes. No, Santa Rosa está sobre la vía Pitalito.
Ah, ya Nosotros sobre la vía estamos Pitalito. Entonces más o tendría menos a que ir a 25. Mocoa. Sí, Ya. sí, señor. Bueno, lo digo es porque, digamos, lo que intentamos es que se haga, sí se apoye, en la medida en que haya recurso, pues se puede apoyar a un par indígena para que vaya a hacer acompañamiento. Lo digo en el caso, por ejemplo, José Harold del Cabildo Musuyuyay, estuvo acompañando un resguardo de Villa Catalina, que es por allá por Puerto Garzón, eh, en un par de asambleas, acompañó, llevó la información y después pues se ha seguido el acompañamiento por teléfono o virtualmente. Pero sí, efectivamente, lo digo es porque José Harold forma parte del Comité de Apoyo y Revisión por Pares y me parece pues que lo correcto es buscar por el canal de la red. De todos modos, yo le dejo aquí en el chat mi correo y cualquier cosa, pues me escribe y yo se lo hago saber también a la Red Tica Colombia. Bueno, entonces Didier, con mucho gusto, sí me escribe, pero también a través la Red Tica, o yo se lo reenvío a la Red Tica Colombia y ya estamos conectados, ¿vale? Aquí me estaba pidiendo por el chat Lino Max. El número ya lo compartí también. Listo, compañeros. Compañeros y compañeras, vamos llegando al fin de este taller. No sé si tienen alguna otra pregunta muy concreta, alguna otra reflexión. Yo quiero agradecer muchísimo a Carolina por este esfuerzo de pasar a este espacio virtual, digital, todo un trabajo que se hace en territorio. Y yo creo que tenemos que reconocer todo esa voluntad, Carolina. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo. Yo creo que para los compañeros y las compañeras que están en territorio en diferentes lugares de América Latina, ha sido muy importante escucharle, escuchar su experiencia y saber que hay todo una historia y una memoria de la red de territorios de vida en América Latina, y en Colombia pues tenemos un puntal importante de experiencias sobre la reflexión del territorio de vida. Creo que es importante reconocer, recordar lo que decía Carolina en algún momento: el registro es como el último paso. Lo importante que estamos promoviendo es el proceso que siguen las comunidades, ese fortalecimiento dentro de las comunidades. Entonces, que no se le vea como un acto instrumental, sino más bien como una manera de posibilitar ese trabajo comunitario que ustedes ya lo tienen y ya lo vienen desarrollando. De mi parte, agradecerle mucho a Carolina, compañeros y compañeras que se han dado cita esta mañana y tarde, y estamos pues a las órdenes. Carolina, le dejo para su despedida. Muy amable. Ah, solamente una cosita. Para a fin de marzo vamos a tener el taller de auto fortalecimiento con Albert. Albert Chandesul va a ser nuestro compañero que nos va a facilitar este taller. Así que espero estén atentos la última semana de marzo. Adelante, Carolina. Gracias. Bueno, no, a ustedes muchas gracias. Nuevamente me excusan. He venido teniendo problemas con el computador. Ayer se me trabó, me tocó reiniciarlo. Creo que me va a tocar cambiar de computador. Uno. Dos, efectivamente no fue un taller con facilitación, porque sí, este trabajo lo hacemos directamente en comunidad. Si bien hemos tenido que durante la pandemia, como les digo, crear unos documentos que son los que han estado y que ustedes los pueden encontrar, lo voy a poner aquí también en el sitio web del SEMI, eh, semi.org.co. Em, la mayoría de esos documentos o en el sitio web de la Retica, de la Retica Colombia.